Necesitamos hablar. Necesitamos hablar. 7:08 estamos de regreso y bueno, es para mí un gusto tener el día de hoy aquí con nosotros a Jorge Hernández, secretario de Educación de Guanajuato, y Enrique Alacino, especialista del Banco Mundial para Latinoamérica y el Caribe. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Encantado, muchas gracias por invitarnos nuevamente y por permitirnos compartir qué pasó con RIMA, que ya lo habíamos platicado. Bienvenido. Un placer, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Al contrario, y bueno, Bienvenidos. sí, hace un tiempo tuvimos aquí con nosotros al secretario de Educación, hablábamos precisamente de todas las cuestiones que ha traído la pandemia, todas las consecuencias académicas, socioemocionales, pues bueno, que no solamente se ven en el ámbito educativo en todos, ¿no? Pero en específico con nuestros estudiantes aquí en Guanajuato, y hablábamos de si ya teníamos una medición de los estragos que había dejado la pandemia en cuestión educativa, de lo que íbamos a tener que hacer para poder reponer de alguna manera todo esto que nos trajo el COVID, ¿no? Pero entonces, el día de hoy se da a conocer esto acerca del estudio RIMA. Primero que nada, secretario, tal vez usted nos pudiera platicar qué es el estudio RIMA, o sea, qué es, para qué es, con qué se come. Sí, Ale, muchas gracias, Julius. Enrique Alacino, gracias nuevamente que nos acompaña de Banco Mundial el día de Washington y que ha estado en una gira un poquito apretada. Gracias, estimado Enrique. Bueno, RIMA es recopilación de información para la mejora académica. Es un proyecto que se empieza hace 2 años y que no sabíamos que ese proyecto iba a ser un proyecto que ahora en pandemia va a ser muy importante en términos de evaluación educativa, que sabemos que planea esa prueba que teníamos a nivel nacional, por algunas razones se deja de aplicar a nivel nacional y el Estado empieza a hacer su esfuerzo. O sea, no nace con la pandemia. No nace con la pandemia. O por la pandemia. Se customiza, se adecúa a la pandemia ahora que necesitamos medir otras variables, pero nace por otras razones. Entonces, en marzo del 2020, nosotros nos fuimos cerramos las escuelas el día 17. Sí. Y en marzo del 2020 estábamos cerrando el primer bloque de aplicación de RIMA en la delegación de Salamanca, que incluye 6 municipios. Sí. Llega la pandemia, necesitamos evaluar. El año pasado, en diciembre, empezamos a aplicar las pruebas a cerca de poco más de 600,000 estudiantes. Se da lectura a las pruebas, son este tipo de pruebas con alvéolos, entre 3 dimensiones: la parte académica con español y matemáticas, pero también la parte socioemocional y también la parte de contexto. Entonces, esta prueba, que digo, 600,000 es casi el 10% de la población de Guanajuato, ¿no? Sí. O sea, fue un maratón. Cuando uno ve en cuánto tiempo sucedían esas pruebas en el pasado, la de Planea y otras, pues eran realmente casi un año en lo que tenías una interpretación. Esta se aplica en diciembre, hace una lectura rápida enero, febrero. En el Inter tenemos la virtuosa alianza con el Banco Mundial. Y entonces empezamos a darle, si bien ya se tenía la prueba, a darle valor y a usarla para lo que necesitamos en estos tiempos. Eso es RIMA, hoy presentamos justamente los primeros resultados. Nosotros teníamos la sensación, no es que vayamos de forma extraordinaria en todos los rubros que comentó, pero la verdad es que fue mucho mejor de lo que nosotros hubiéramos esperado. Al final el reto es mayúsculo. Así es. ¿Cómo nos fue, secretario, en el tema de los datos duros, en esas 4 asignaturas 4 rubros que se estuvieron evaluando? ¿Cómo nos fue? No nos fue bien, pero no tan mal como se esperaba. Y en ese aspecto, ¿en cuáles pues hay mayores afectaciones? Mira, por el tiempo que tenemos, te voy a decir algunos datos, pero la base de datos que tenemos va a poder tener diferentes lecturas. Es un cubo de información al cual le vamos a ir generando diferentes perfiles en función de la información que nosotros queramos ir aprovechando. Pero te diría, ¿cómo está distribuida la población? Nosotros tenemos 4 rangos. En esos 4 rangos va desde el que es sobresaliente hasta el que necesita ayuda, el que es más o menos normal y el que está totalmente alineado a los aprendizajes que debería tener, ¿no? Entonces tenemos 4 niveles. Para explicarlo de forma rápida, en los 2 niveles, es decir, los que necesitan ayuda definitiva, tenemos promedios del 15%. Esto lo digo porque tenemos mediciones de 4º, 5º y 6º de primaria y de los 3 años de secundaria, pero para dar una idea, tenemos niveles del 15%. En el nivel alto de sobresalientes está una cantidad más o menos similar, en algunos baja, de hecho fue donde más se notó una afectación en la de sobresalientes. Y luego tenemos en los 2 bloques de en medios
proporciones entre 35 en los dos bloques, a veces se comporta con 40-20, 30-40, etcétera, pero es una proporción del 70% en la parte central de la gráfica de manera general. Entonces tenemos dos rangos, 15-15%. El 15 de abajo es el más preocupante, los que necesitan definitivamente ayuda, que están fuera de rango, están muy lejos de lo esperado y que necesitamos tener un plan emergente. ¿Qué es lo valioso de esta aplicación? Bueno, pues que podremos llegar gradualmente a cada alumno, a cada maestro, a cada padre de familia para decirle cómo está su hijo en cada uno de los 4 rubros. Y hablo ahorita nada más de lo académico, en términos socioemocionales, hay mucho que platicar. Te podría decir que nos está faltando colaborar, que hay un poco más de autogestión, porque tuvieron que hacerlo en pandemia, no había de otra, pero nos cuesta colaborar y nos cuesta la empatía. O sea, no participan. La empatía, o sea, después de una pandemia y en lo que tenemos que trabajar es en la empatía, o sea, no aprendimos nada. Esto es en el lado socioemocional, pero entonces académico, ¿cuál fue el tendón de Aquiles? ¿Las matemáticas o cuál fue? En términos generales, medición de marzo 2020, 2022 que acabamos de publicar ahora, perdimos 1 punto en español y 3 puntos en matemáticas de 100. O sea, pero insisto, en esta distribución de la que hablo, que no es, es una distribución con muchísimos retos. Ese es el porcentaje. Y la parte baja que está en 15 incrementó. O sea, no sé, tenían la parte baja en 12. En algunos grados incrementó, tenemos ahí secundaria, yo creo que Enrique puede agregar. A ver, Enrique, tú que eres el especialista del Banco Mundial para Latinoamérica y el Caribe, bueno, ahorita quisiera también platicar contigo acerca de, obviamente ustedes se dan cuenta de todas las carencias que dejó ahora el tema de la pandemia y eso lo platicaremos, pero ahorita hablando de los resultados, ¿tú cómo evalúas lo que ocurre en Guanajuato? O sea, ¿qué falta? ¿Qué es en lo que más se tiene que trabajar? Claro, mira, lo primero es que a nivel mundial estamos viendo exactamente la misma situación. O sea, esto no es un fenómeno ni de Guanajuato ni de México. Estamos viendo países como Sudáfrica, países como India, países como Brasil, que están teniendo la valentía que está teniendo Guanajuato de medir los aprendizajes en un contexto tan difícil y están encontrando que los estudiantes que están en 4º grado en realidad saben lo que sabe un estudiante de 3er grado. O sea, tienen 1 año de retraso en el aprendizaje que deberían tener según su currículum. ¿1 es el promedio? De hecho hay hasta 1,5 de pérdida. Todos los países miden distinto, pero en general nos encontramos que la pérdida de 1 y hay hasta 2 años de pérdida. O sea, un estudiante que rinde un examen de 4º grado sabe lo que debería saber en 2º grado. Pero lo más apremiante de todos no es tanto la diferencia entre la línea de base y el punto. Lo más increíble es la diferencia entre los estudiantes. O sea, para lo cual más sirve RIMA en este caso es para comprender cómo incluso adentro de un mismo salón la pandemia afectó de manera tan distinta a los diferentes estudiantes. Claro. Incluso la prueba nacional ERCE que hizo la UNESCO, que se acaba de aplicar en México y se acaba de distribuir, que es prepandemia, ya mostraba que había diferencias dentro del aula. Pero lo que nos está mostrando ahora, post cierre de aulas, es que el acceso, al haber habido diferentes accesos a tecnología, a los programas de educación remota, diferentes niveles educativos de los padres, son una variable que explican mucho cómo le va al niño, e incluso si tenía el hábito de lectura o no durante la época de cierre de escuelas, influyen en cómo están en este momento. Entonces, el mayor desafío, y qué es lo que muestra, primero RIMA es solo el inicio, digamos, RIMA no es para este momento para mirar para atrás, es para mirar para adelante. ¿Y qué es lo que va a servir? Va a servir de decir, estos son los estudiantes que más tienen, que más problemas tienen y los tienen en estas áreas, estas son las áreas que tenemos que trabajar. Y al docente, sobre todo, es el que tiene que hacer el mayor esfuerzo porque tiene niños que van desde que en un grado segundo no puedo leer, hasta leo un cuento y lo interpreto. O sea, hay una diferencia muy grande adentro del salón de clase. Y el docente cuando enseña por un alumno promedio, o lo que él esperaría que sepan. Ese desafío, empezando por el docente, ya es muy difícil. A nivel de escuela es aún más complicado porque tenemos diferentes otras variables que tienen que ver con los grados, que tienen que ver con aprendizajes esperados. Pero uno de los temas que recién conversamos, RIMA es el solo el inicio y sobre todo para poder identificar desde momento temprano, desde los primeros grados, que son los más críticos. Como el conocimiento es acumulativo, lo que pasa en esos primeros 3 grados va a definir en gran medida el éxito o el fracaso escolar de ese estudiante. ¿Hubo algo aquí en Guanajuato que te ha llamado la atención? O sea, ahorita
nos hablaba de la diferencia que hay en cada uno de los países, ¿no? En algunos lados fue más el tema académico, en otros socioemocional, en todos todo junto, Sí. ¿no? ¿En Guanajuato hubo algo en específico que llamara la atención? Todavía que fuera no, pero distinto? el próximo programa venimos y les contamos un poco más. Porque todavía Estaremos el análisis está a nivel de gobierno. Nosotros Claro. no podemos todavía ir a detalle en eso, pero con mucho gusto en la próxima conversación podemos ir un poco a detalles donde vemos ¿Qué hacemos? esos desafíos. ¿Cuándo Sí, sí, sería? sí. Nos lo traemos por ahí el 28 de abril. Ah, ok. Inicialmente mira, es perfecto. que hay varios hitos, la presentación del Pacto Social por la Educación, que es un poco qué vamos a hacer todos ante las realidades que hemos estado presentando, se pretende cristalizarse el día 28 de abril y está Enrique realmente invitado. ¿Qué se haría, secretario? ¿Se tendrían que cambiar los programas educativos, simplemente capacitar a los maestros, lo que habíamos hablado de la posibilidad de extender horarios, todo junto? ¿O cómo van a ir armando ahora sí que el paquete de soluciones para de alguna manera pues tratar de recobrar todo lo perdido? Mira, hoy ya hablamos algunas cosas en torno a los maestros, empiezo por eso, las maestras y los Que maestros. les ha tocado también el mega esfuerzo. Exacto, o sea, es decir, hay quien opina que los maestros estuvieron de vacaciones durante esos 2 años. Debo decir, realmente estuvieron haciendo una labor maratónica de escuelas públicas, escuelas privadas, haciendo maravillas para poder primero tener conectividad de forma emergente, dispositivos y buscar que sus alumnos lo tuvieran, y esa historia que ya nos conocemos. Y ahora es primero buscar encontrar al maestro, cómo está la maestra y el maestro. Es la contención socioemocional de ellos también es un factor que tenemos que considerar, y ahí hay que trabajar mucho. Segundo, la maestra y el maestro tienen que saber, de hecho vamos a ver en el siguiente consejo técnico, se van a presentar estos resultados. Hay mucho que trabajar en torno a capacitarles para saber qué hacer con ese recurso. Esa mina de datos está ahí. ¿Qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer el tratamiento de esa información? Porque tiene que redundar justo en esa diversidad del aula para tener un plan 1 a 1, estudiante por estudiante, para poder llevarlo a una zona de recuperación franca. Entonces, hay padres de familia, con padres de familia tenemos que trabajar mucho, porque la primera escuela es el hogar, el segundo hogar es la escuela. No hay manera de que la narrativa se sostenga si no es que en la casa se habla más o menos de lo mismo. Entonces hay que trabajar mucho con papás, que además somos papás emergentes de hijos que están tecnologizados como nunca, con muchas horas de pantalla. Esa es otra discusión, de la cual habremos de platicar, cuál es el punto donde deberíamos de situarnos en ello. Entonces, planes y programas, yo creo que al margen de cómo sea el plan y programa, y que seguramente habrá reformas, hay que ser mucho más concretos en nuestros planes y programas. La currícula es muy amplia y no es momento de tratar de suministrar todo en todo momento. Entonces, seguramente esto que habremos de recuperar será con píldoras, con vitaminas específicas en la zona que necesitan recuperar. Todo lo que viene es quirúrgico. O sea, es justamente como no hay muchos Puntual, recursos, sí. no, también un recurso del tiempo, un recurso es el tiempo de los papás, un recurso es... tenemos que ser muy específicos en la manera de recuperar. Voy a hacer un paréntesis, le toca a Julius, yo nomás quiero decir esto. Eso que nos dice del uso de medios electrónicos, sería muy interesante que nos viniera a compartir algo eso. Le voy a decir por qué, porque yo le comparto a Julio que yo tengo 2 niños chiquitos y normalmente los padres de familia le estamos limitando el tiempo, ¿no? 30 minutos al día y listo, se acabó. Y le digo a Julius que ahora vemos una cantidad de información sobre pues todo este mundo tecnológico que se viene, ¿no? Pues por lo del CONALEP, ¿no? También te todo acuerdas. surgió por esto que no sé si vieron la nota que aquí en San Luis Potosí, en un plantel de CONALEP, descubrieron en las computadoras una mina de criptomonedas con la que generaron $12 millones, ¿no? Entonces están investigando y demás. Y yo le decía a Julius, y yo le digo a mi hijo que se aleje de los medios electrónicos. Estaría haciendo dinero, dice. Y a lo mejor, no porque haga este tipo de cuestiones, pero ¿Qué digo, hice? es que a lo mejor ahí es el futuro, ¿no? Estamos viendo cómo hay muchas personas que están comprando literalmente o poniendo todas sus inversiones, ¿cómo se llama este mundo? El metaverso. En el metaverso. O sea, entonces digo, si lo tengo que alejar de los medios electrónicos, o cómo le hago para acercarlo Sí, no hay de una manera sana. Quizá uniendo un poco los dos temas que mencionábamos, esta idea de que el docente tiene que tener tantos niños en diferente nivel. La tecnología es una gran mediadora para la individualización del proceso de aprendizaje.
Entonces, el hecho de que cada uno tenga su tablet, existen lo que se llaman herramientas adaptativas, en donde básicamente uno puede ir jugando a la matemática y la aplicación se va adaptando y se va dando cuenta el nivel que tiene el estudiante y lo va llevando cada vez poniéndosele más difícil. Entonces, el estudiante interactuando con la computadora, con esa aplicación, el docente como facilitador de ese proceso está funcionando muy bien en muchos países. Digamos, el uso de la tecnología aplicada, ojo, contenidos curriculares, yendo según el plan de trabajo que tiene el docente, pero de una forma controlada. Cuando se descontrola y se ponen a hacer criptomonedas en clase, ahí ya puede ser un poco más difícil. Pero en un esquema controlado hay mucha evidencia de que funciona muy bien. Es una forma de teaching at the right level, como dicen, ¿no? Enseñar al nivel correcto según cada estudiante y que la tecnología sea un mediador entre el docente y el estudiante para poder llevarlo por ese camino. A mí me llama mucho la atención varios puntos que ustedes tocaron y me gustaría preguntarlos. Por ejemplo, este tema del rezago de hasta un año, año y medio, pues prácticamente es lo que llevamos de pandemia, ¿no? Sería como si no hubiera habido el tema de la virtualidad y demás. Ahora, secretario, ¿qué podemos hacer en ese aspecto? Ya hablaba del tema de ser muy puntuales para dar los contenidos, pues ahora sí que básicos a niveles que a lo mejor tendrían que ir un poco más elevados para acelerar este proceso de recuperación. Porque digo, no queremos pensar que sea una generación que se pueda ir rezagando en muchos aspectos, pero sí el tema de recuperarlos con mayor rapidez. A mí se me ocurre ahorita, ¿no? No sé, reducirle las vacaciones a los niños. A ver, quitar, aquí la mamá. No, digo, pues para... Aquí la mamá, es que no sé, digo, ante situaciones extraordinarias, pero a lo mejor también escuchar también las medidas que se han tomado en otros países. Y básicamente entonces... va por lo que estamos mencionando, quizá mencionarlo de una forma más estructurada, pero va por 7 tipos de medidas de las que mencionamos. A ver. Lo primero es que lograr que se reincorporen a la escuela, que entren a la escuela y localizarlos, que es lo que decía el secretario, que era su objetivo número 1. Y retenerlos. A través de la información, de saber si están yendo a clases, si no, la emisión de una alerta temprana si ve que está teniendo inasistencias, etcétera. Lo segundo, medir los aprendizajes. Esa es la que la evidencia nos muestra que es la más importante. En tercer lugar, la priorización curricular. Seleccionar contenidos, no querer dar todo al mismo tiempo e ir a las habilidades básicas. ¿Cuáles son las habilidades que realmente van a poner en situación al niño de despegar al mundo del aprendizaje, digamos? Luego, hacer más eficiente la docencia. Es decir, en lugar de simplemente hacer una organización más estructurada, con un guión en donde los docentes puedan llegar a ser más eficientes en la forma en que dan la clase y poder adecuarse a las necesidades de cada estudiante. Hacer más eficiente el trabajo en el aula. Luego, el apoyo socioemocional es el que estamos viendo que está a todos los niveles y bueno, el trabajo con los padres y con la comunidad permanentemente para monitorear y realimentar el sistema que toda esa información pues va a ser. Intervienen muchos, pero ¿cuánto tiempo llevaría como hacer esto? No es una cuestión lineal, o sea, no es que toma mucho tiempo, pero sí definitivamente tiene que haber señales claras desde, en este caso, la Secretaría de Educación para poder ayudar a las escuelas a, bueno, tengo un problema, Rima me lo está diciendo, pero ahora ¿qué hago? ¿No? Entonces, poder dar ese menú de opciones es la responsabilidad número 1, pero aquí es la escuela, y no nos olvidemos que la escuela, que es el director, que es su comité, el que tiene que asumir esa responsabilidad. Al momento que se le entregan los resultados de la prueba, se traslada una responsabilidad. Okay. Y ahí es donde esa comunidad sentada dice, tenemos un problema, 7 de cada 10 niños de tercer grado no están pudiendo resolver un problema. ¿Qué vamos a hacer con esto? Enrique Alacín, especialista del Banco Mundial para Latinoamérica y el Caribe, ¿nos equivocamos en mandar a los niños a casa en medio de una pandemia? No hablo como Estado, hablo como país, hablo como mundo. Porque algunos, y yo lo platicaba aquí con el secretario, hubo países que fueron a los únicos que no mandaron a casa, nos equivocamos. Ucrania regresó a clases virtuales. ¿Se actuaría el día de hoy de la misma manera? O sea, digo, no se ha acabado la pandemia, pero ante el surgimiento posible de nuevas variantes... Sí. ¿Volveríamos a repetir esto? ¿Fue un error? Si lo volveríamos a repetir con una nueva variante, nuestra posición es de que hay que tomar todas las medidas, pero no, tienen que volver a la escuela. Hay que mantenernos en la escuela. No, creo que hay que analizarlo en el contexto en el cual se toma la decisión del cierre de escuelas, porque había muy poca información en ese momento. Si hubiéramos tenido la información que tenemos el día de hoy, quizá la decisión hubiera sido otra. Pero es una cosa que nos estamos planteando todos los días. Al ver el tamaño del impacto negativo sobre los aprendizajes, no solamente aprendizajes, sino en la integralidad de los estudiantes, de los niños y las niñas, es una cosa que nos preguntamos todos los días. ¿Sí? ¿Cuánto nos va a costar esta decisión? Hablo en términos económicos,
económicos, Sí. en términos socioemocionales, ¿cuál va a ser el costo? Digamos, el problema que estamos viendo en esta brecha de aprendizajes, digamos, que tienen esta generación que están hoy en primaria, en secundaria, se va definitivamente a transformar en una pérdida de productividad, de menor ingreso y de un menor Producto Bruto per cápita. Se está viendo a nivel regional que hasta un 14% del Producto Bruto puede estar afectado por esta crisis de aprendizaje. Bueno, no ha acabado la pandemia y mucho menos los estragos que ha dejado, pero bueno, de verdad que sí reconocer el hecho de que nos atrevamos a dar cifras. Nosotros se lo planteamos al secretario y pocas semanas después está aquí con estos estudios, que bueno, esto también nos da de alguna manera esperanza de saber que al menos si se reconoce cuál es el problema, se puedan plantear a partir de esto las soluciones y como bien dice, que sea solo el inicio, ¿cierto? Exactamente, y reconocerles que esto no es la regla, es la excepción de los estados, los gobiernos que se están animando a hacer estas mediciones. ¿Cuántos estados de la República lo están haciendo? Que nosotros sepamos, solo Guanajuato. Solo Guanajuato en estas dimensiones con las características. Nuevo León lo hizo a nivel medio superior y Yucatán hizo una prueba similar, pero solamente en la arista académica. Entonces, realmente el Banco Mundial sacó un artículo recientemente donde hablaba del ejercicio de Chile, de Brasil y de Guanajuato. Entonces, realmente ha sido una alianza muy interesante, la cual agradezco Enrique, a todo el equipo y que seguramente habrá de redituar en este proceso, Julius, de recuperación, que no va a ser sencillo, Claro. que hoy no se canta victoria de nada, no estamos aquí con trompetas de nada, realmente es un paso más en este proceso de recuperación. Muchas gracias. Aquí los esperamos pronto, Así será. Gracias, ya Ale. con información más puntual Sí, pues, de lo que vayamos. venga, Sí, aparte su hijo le va a León, Claro, él importante, sí por lo sabe. tanto Les tengo que es traer. bienvenido. Lo coachó bien, Exactamente, secretario, sí. lo coachó bien. Sí, ahí. sí, Tiene preparado. Sí, así que, entonces, Jorge Hernández, de casa. secretario de Educación de Guanajuato, y Enrique Alacín, especialista del Banco Mundial para Latinoamérica y el Caribe. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un gracias, placer. Ale, Julius. Vamos a una pausa. Soy Ale Magaña. Necesitamos hablar. Contáctanos Contáctanos. en Facebook, Facebook, en YouTube, YouTube, TikTok, TikTok, Instagram. Instagram. Noticieros en línea.